Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a los espectadores del canal de Twitch de Granada Digital. Como cada miércoles, ya lo saben, espacio dedicado al SIMA Granada Fútbol Sala. Casi siempre tenemos la oportunidad de conocer a un jugador, pero como hoy hay partido, preferimos no molestar a la plantilla que dirige Rafa García y vamos a hablar con otro invitado muy importante dentro de la estructura del club, como es José Ignacio Moreno, directivo y responsable del marketing del SIMA Granada Fútbol Sala. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas tardes, Ricardo, y a todos nuestros espectadores en este canal de Twitch de Granada Digital, que es un orgullo para mí estar también participando en esta ventana Sí. que nos ofrece Granada Digital para dar la difusión de ya no solo el SIMA Granada, sino del fútbol sala granadino en general. Tú tranquilo que va a ser una charla distendida, tranquila y sobre todo divertida. Así que, sin más preámbulo, te lanzo la primera pregunta, porque siempre tengo la curiosidad. José Cuéntame. Ignacio, José, Nacho, Pepe Nacho, ¿cómo te conoce la gente? Bueno, todo el mundo por Pepe Nacho, sí es cierto, y tú el tiempo que llevas con nosotros colaborando y demás, todo el mundo es Pepe Nacho, Pepe Nacho. También coincide un poco que el presi José Antonio, yo que soy de las dos personas que estamos más con los jugadores y estamos en la mayoría de los berenjenales, pues para distinguirnos un poco Pepe Nacho. Entonces, hasta cualquier institución que vamos, siempre se me conoce por Pepe Nacho. En Granada se me conoce mucho por Pepe Nacho, mucho entorno. Entonces, bueno, Pepe Nacho siempre ha sido un nombre que también va muy conmigo, con mi personalidad, mi forma de ser. Entonces, yo con Pepe Nacho Vale. totalmente encantado. Pero Pepe Nacho es el nombre profesional o también el familiar, porque al final yo tengo un amigo, Pepe, Sí. que le decimos, Acaba siendo el nombre para todos los entornos, claro, ¿de porque acuerdo? nosotros, por ejemplo, se llama Manuel, se llama Manolo y le decimos Lolo, pero en casa o con otros amigos nadie le dice Lolo. Entonces yo no sé si a ti, Pepe Nacho, solo se te conoce a nivel profesional. Todo, mira, te pongo un ejemplo. Mi pareja me conoció con Pepe Nacho y hasta mis suegros no me llaman José Ignacio, me llaman Pepe Nacho. O sea, que fíjate hasta al punto que llega. Por tanto, Pepe Nacho yo creo que es el nombre donde... Pepe Nacho Moreno, ¿vale? Sería un poco como se me conoce, pero bueno, un poco ahí. De hecho, mi Twitter está con Pepe Sí, Nacho es y cierto. demás. O sea, que es un nombre que viene conmigo desde hace mucho tiempo. Y mira, es una cosa también que me identifica y como digo, eso también traslada un poco mi forma de ser. No soy esa persona seria y demás, en ocasiones sí, pero también un poco, como digo, da muy consigo mi forma de ser. Es más, yo te tengo que ser muy sincero Eh, y creo que nunca te lo he dicho, pero para mí eres una de las personas, de mis personas favoritas en el mundo. Y te voy a explicar por qué. Simplemente por una coletilla que tienes que me hace muchísima gracia. Supongo que alguna que otra vez te lo habrán dicho, sabes por dónde voy, por pero supuesto. Pepe Nacho es una persona que para dar la razón nunca te dice exacto o lleva razón, es siempre correcto. Y entonces, cuando Pepe Nacho dice correcta, porque todo está bien. Y caballero. Caballero. Caballero, esas son las dos coletillas ahí que me lo dice mucha gente, que siempre estoy con ellos. ¿Y de dónde sale Pepe Nacho Moreno? ¿De dónde sale? Pues Pepe Nacho Moreno, ¿quién es Pepe Nacho Moreno? Mira, Pepe Nacho Moreno, mucha gente sabe, vengo de Villanueva Mesía, ahí empecé con un proyecto deportivo de fútbol sala, en el cual estuve al frente durante 10 años. Todo viene a partir de mi padre ha estado muchos años al frente del fútbol en Villanueva. Yo siempre he estado detrás de una directiva que a mí siempre me gustaba, no es jugarlo, mi hermano se ha jugado, pero yo siempre he estado detrás. Yo siempre he estado un poco trabajando para los demás, haciendo, dice, ¿qué pasa? ¿Que juegas? Digo, no, no, hago que jueguen. Porque para que todo este, diríamos, circo, espectáculo del deporte en general Sí. se lleve a cabo, tiene que haber mucha gente por detrás. Y bueno, los años que yo estuve en Villanueva, que tuve la suerte de un pueblo de 2.000 habitantes, ponerlo en el ámbito del fútbol sala provincial y autonómico, pues fue para mí un orgullo representar en tercera división a Villanueva durante 3 años, que no había equipos, porque el primer año que yo competí en tercera, pues estaba Peligro, estaba Picnic Tapa, había una serie de equipos y demás.
Y después llegó un momento, bueno, pues que ascendieron o desaparecieron, descendieron, y estuve como único representante. Y la verdad que ahora para mí, ver la tercera división con tantos equipos de Granada, para mí es un orgullo también, porque los proyectos son mucho más llevaderos, porque hay que reconocer que cuando un proyecto tiene recursos, pues es relativamente fácil. Cuando un proyecto viene de un sitio pequeño y con pocos recursos, pues es mucho más laborioso la gente que está por detrás, el trabajo que le acarrea para poder poner en escena todo lo que es, lo que te digo, la competición, pues es muy sacrificado, y esto tiene que entender la gente que por ahora buscamos ser un deporte profesional, buscamos ser una categoría en la medida de lo posible profesional, y ahora me refiero a segunda B, pero actualmente los recursos que tenemos en Granada son los que son, y en este proyecto de Sima Granada pues son los que son, y tenemos que hacer muchas malabares para ponerlo en escena y demás. Sí es cierto que yo miro en mi cuarto año en este proyecto. Claro, al final esa era mi siguiente cuestión, porque al final Orígenes en Villanueva, como estabas contando, pero ¿en qué momento se produce el cambio de Villanueva a Peligros? Porque sí, Penacho ha experimentado la etapa de Peligros. Sí, pues mira, cuando te refieres a por qué se produce el cambio, pues mira, lo que te estaba diciendo, los recursos, cuando tú ves que tienes que poner más recursos de los que necesarios, o que te faltan recursos para poder completar una temporada, y que no tiene un feedback por parte de las instituciones, no tiene un feedback por parte de la afición y demás, es decir, no tienes un retorno de que te devuelvan tu trabajo que estás haciendo para mantener lo que es un equipo, pues llega un momento en que tienes que valorar. Tienes que valorar muchas cosas personales, tienes que valorar, aunque sea duro para uno, cuando esto, a fin de cuentas, cuando tú lo ves crecer y has plantado esa semilla y la has estado regando todos los días para que tenga esa lustrosidad, esa hermosura, pues sí es cierto que directamente te da pena el tenerlo que abandonar, pero por el bien de uno también, por el bien de uno. Y bueno, hay cosas en esta vida que empiezan, se desarrollan y finalizan. Bueno, pues finaliza una etapa. Yo, antes de finalizar mi etapa incluso en Villanueva, ya había tenido conversaciones y demás con José Antonio. Yo sabía que quería pertenecer o enrolarme en un nuevo proyecto. Se me pusieron sobre la mesa otras opciones, pero yo vivo aquí en Arbolote, por tanto, para mí Peligro era muy fácil, ¿de acuerdo? Claro, al final son dos localidades que están muy cerca. Entonces, claro, sí, porque yo antes de entender que yo antes iba, de los 7 días de la semana, iba 8 a Villanueva prácticamente. Sí. Llevaba a los jugadores al entrenamiento y aprovechaba para hacer cualquier cosa del club, cualquier gestión, y después iba a los encuentros, e incluso en algunas veces iba al encuentro, llevaba al jugador, venía a Granada y me volvía a pasar el fin de semana con la familia. O sea que hacía barbaridades en aquellos años. Y bueno, aterricé en Peligro. Sí, pero al final son barbaridades que uno recuerda con mucho cariño. Sí, está muy claro que esto al final del año tú haces la valoración y los sacrificios que tienes por las alegrías que te llevas. Es que si no, estaría claro que si uno tuviera excesivamente sacrificio y calentamiento de cabeza y demás. Que al final, yo siempre lo he dicho, porque la gente que nos dedicamos a los medios de comunicación, cuando todo el mundo descansa, uno trabaja, ¿no? Sobre todo los periodistas deportivos, ¿no? Porque al final uno descansa sábados y domingos más o menos, sobre todo el domingo, y es cuando un periodista deportivo más trabajo tiene, y tienes que hacer ese sacrificio, ¿no? Porque a lo mejor tienes que dar prioridad a tu trabajo en muchas ocasiones por delante de tu pareja. Pero yo luego me pongo a pensar y me pasa como a ti, que compensa, porque al final es algo que te gusta. Claro, porque si no está claro que uno tiene que planteárselo, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad que desembarco en Peligros, como estábamos comentando, y veo que ellos, José Antonio me pide mucho el trabajar el tema de la imagen y demás, que aunque sí es cierto que ya había un respaldo, como por ejemplo el de Sima y demás, pero había que darle un poquito de vuelta, y es un poco en lo que empiezo a trabajar. Y también con una persona que estuvo aquí con el club, que lo trabajó mucho con el tema de la parte de comunicación, como es Pablo Domínguez. Entonces empiezo a trabajar y es un poco lo que me encargo. Después lo que pasa es que como te gusta tanto y te involucras tanto y te gusta ponerte las botas y tirarte al barro, como digo,
pues acabas participando en todas las parcelas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí poco a poco hasta el día de hoy, cada día cogiendo más trabajo y demás, pero bueno, también es cierto que cuando uno le gusta y quiere hacer las cosas bien, yo también tengo otra frase que las cosas, si te gustan hacerlas bien, hazlas bien porque es como más sacrificado, más Claro, contento sí, sí. acaba. Al final, todas las semanas, cuando hablamos con algún jugador, sobre todo que lleva ciertos años ya en el club, le preguntamos por el traslado de Peligros a la capital, pero Pepe Nacho, como responsable del marketing, vivió ese traslado de una forma muy distinta a la que la vivieron los jugadores, ¿no? Uf, aquello lo recuerdo, y estamos hablando hace un año y algo, Sí, sí, sí. lo recuerdo muy grande, porque nosotros habíamos trabajado en bambalina, habíamos trabajado en papel, planificado, lanzado ideas y demás, y resulta que la cosa nos vino de ese sí, ese que empezáis en Granada y nos dan luz verde para poder trabajar y trasladar el proyecto y arrancarlo desde Granada, nos lo dieron en horas. Y nos lo dieron en horas con el que hay que presentarlo en 2 días. En 48 horas es muy difícil cambiar tantas cosas como queríamos. Si recordáis, el escudo se hizo una adaptación con otra grandísima persona que hay con este proyecto, como es Sergio Rodríguez. Nunca se planteó, Pepe, la posibilidad no solo de cambiar bueno, sí, eso, cambiar el escudo por completo, o sea, no modificarlo, sino cambiarlo por completo y hacer uno nuevo. Claro, sí, eso fue lo que sucedió, pero lo tuvimos que hacer con una fase previa por el hecho de que nos vino todo. Sabíamos que el paso a Granada para que la afición no estuviera mucho más o que se pudiera sentir más identificada, teníamos que cambiarlo, ¿vale? Teníamos que cambiar un poco y no es fácil, no es fácil, porque cuando estás hablando sí es cierto que el arraigo que hay con Sima Granada es más por el deporte y demás, que más por una afición que lleve toda la vida vinculada al club, ¿de acuerdo? Es un poco lo que nos sucede a nosotros. Entonces, había que cambiar para intentar enganchar a esa nueva afición, a esa persona que le gusta el deporte en general y que se pudiera sentir identificados con nosotros. Y bueno, sí está claro que si eres de Granada y no llevas una granada en el escudo, o no llevas la sierra y no llevas la alhambra, yo creo que son uno de los principales valores. Y eso es la verdad que se trabajó y el resultado está en el escudo que tenemos actualmente. Que no sé si sigue pasando, al menos en la gente de tu alrededor, yo hablo personalmente de varios compañeros que tienen tan arraigado, perdón, el nombre Sima Peligros, que todavía a veces se le escapa esa denominación. Sí, eso es muy típico y la verdad que, bueno, no, y eso lo ha dicho muy claro José Antonio Cervera, que nosotros lo que nunca olvidamos es de dónde venimos, porque sabiendo de dónde venimos sabemos dónde queremos llegar y el trabajo que hacemos siempre lo hacemos con ese miramiento. Nosotros es cierto que cambiamos lo de Sima a Granada un poco por, como decía, por dar un poco ese paso a ser el club representativo, el equipo representativo, ya no solamente de Granada Capital, sino de Granada y toda la provincia. Los diferentes proyectos que hemos intentado arrancar y demás, porque esta pandemia nos ha hecho hacer todo lo que teníamos en mente y demás, pues difícilmente, y ahora Sí. pues procuramos un poco retomarlos en muchos casos y ponerlos en marcha. Entonces lo que decía, no nos molesta el que al contrario nos orgullece y nos da ese significado de origen, del origen del club y de este proyecto. Por darte a conocer algo más a la gente que nos esté viendo, Pepe, como responsable del marketing del club, ¿en qué consiste ser responsable de marketing? Porque al final todo el mundo lo tiene asociado a la búsqueda de patrocinadores, redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco todo, hay que coordinar de todo un poco, tanto lo que como tú bien has indicado, a ayudar un poco a la presidencia, a dirección del club, a directivos que son los que buscan con empresas y facilitarle todo lo que es la documentación e información para ofrecer el proyecto, dar a conocer el proyecto con documentación, con contenido y últimamente las imágenes y los números son los que cualquier patrocinador es lo primero que ve para decidir volcarse sobre un proyecto, pues entonces en la elaboración de todo eso, pues tengo la suerte de coordinar a un equipo
que no somos 300, pero sí es cierto que 2 o 3 personas que en ello nos volcamos y nos calentamos un poco la cabeza para buscar algún dossier Sí, sí, sí. que sea totalmente que convenza al empresario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay que buscar ideas, también mirar a los grandes, que tienen grandes profesionales del gremio, uno no es profesional del marketing, pero sí es cierto que le gustan las cosas que hacen y cuando uno le gusta, pues no es copiarlas, pero intentar adaptarlas al proyecto de uno para poder también ofrecerlo mediante esos recursos. Claro, pero al final, cuando uno habla de marketing, imaginando tu trayectoria, los dossiers que se preparaban cuando formabas parte de Villanueva no tienen nada que ver con Sima Granada, ya no solo por la importancia Pues del club, sino por te la digo, aparición de las redes sociales, canal de Twitch, otras plataformas, etcétera, etcétera. Te digo que los primeros que utilicé en Peligro fue un copy-paste, cambiando el escudo, cambiando los colores y cambiando los números, porque no lo mismo un pueblo de Claro, 2.000 eso. habitantes que llegar a un proyecto como el de Sima Peligro en aquel momento. Por tanto, hubo poca diferencia, ¿de acuerdo? Sí es cierto que yo tuve la suerte en Villanueva de poder tener. En aquel momento no tenía pareja, entonces dedicaba muchísimo. Mi vida era el trabajo, el club y lo poco que me sobraba para la familia, que eso también es muy sacrificado. Y manejaba todos los palos. Mucha gente me dice, ¿pero cuánta gente está? Y no, yo estoy yo solo. Me lo como muchas veces. Entonces sí es cierto que para mí fue mucho y de hecho todavía Sí, sí. la base de aquellos documentos son eso, es decir, todo el material que yo tengo y recursos que tengo son los que acarreo muchas Pero veces es de que aquel a mí momento. al final lo que me sorprende de este mundo es que lo que hoy te vale, quizá dentro de un mes ya no te valga, porque Claro, estamos en continua evolución. Es decir, yo he crecido con las redes sociales, pero me pongo a pensar el trabajo que se hacía en los años 90 y a inicio del año 2000, los clubes no tenían la calentura de cabeza, permíteme la expresión, de sí, sí, tener que sí. estar dando información por redes sociales continuamente, directos de los partidos, etcétera, etcétera. Es que, Sí, está claro. Mira, antes también te lo digo a la hora de cuando te tocaba sentarte con un patrocinador. Antes yo creo que el principal valor de una palabra, de un proyecto era la palabra y la persona que vendía ese proyecto. De hecho, hoy en día también tiene bastante peso, pero sí es cierto que la información y el contenido con el que tú un poco ofreces tiene también gran parte de peso en ello, ¿de acuerdo? Entonces sí es cierto que la información con la que tú vendes. Nosotros lo que en cierto modo ofrecemos o contraprestamos a un patrocinador son, como yo simplemente he dicho, son ventanas. Son ventanas para dar a conocer los productos, los servicios, la marca de un patrocinador. Por tanto, el deporte en general, la única vía, aunque somos conscientes y ahí meto un poco la cuña, es el tema que en Granada hay una falta de mentalidad o de carisma por parte de los empresarios y de las instituciones, también hay que meterlos también a todos, es el patrocinio. El patrocinio, un poco esa cultura del patrocinio y deportivo, pues sí es cierto que está un poco deficitario. Echamos de menos los proyectos para ello, porque el sustento de gran parte de los proyectos deportivos se basa un poco en ello, en las fórmulas. Sí es cierto que no es lo mismo tener 1.000 patrocinadores que te den uno a tener uno que te dé 1.000. Si tú pierdes uno de los 1.000, pues es mucho más fácil reponerlo y seguir construyendo ese proyecto a que si tú tienes un único patrocinador y perdes esos 1.000, totalmente te quedas con una mano delante y otra detrás. Entonces, también un poco en los directivos está y en los responsables de mirar esas parcelas, estar en construir un proyecto sólido y fuerte que te permita seguir avanzando, como digo, ya no solo en base a un único patrocinador, sino a una familia de empresarios que apuesten por ello y, como nosotros decimos, tener ese músculo financiero que te permita avanzar con el proyecto. y al final, la facilidad que dan las redes sociales, que Sí, por ejemplo, cualquier patrocinador que tenga, ya se supone que tiene cuenta de Twitter, entonces siempre lo puedes mencionar y hacerlo más visible, darle cariño. Y al final es algo que, por ejemplo, el propio Granada Digital lo hace muy bien, ¿no? Porque al final es un medio que se supone que publica noticias a modo escrito, pero ya cada mañana te da lo mejor de tu día en Granada en formato vídeo y es algo que a lo que nos tenemos que acostumbrar.
Sí, está claro porque, mira, estamos transformándonos, está claro que esto es una transformación. Ahora estoy yo ahora haciendo un curso de transformación digital, un poco y demás, y afianzando ciertos conocimientos y conceptos que tengo, pero una cosa sí, y siempre se ha dicho, hay una frase que yo también traslado mucho, que es: una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos poco tiempo ahora para leer 1000 palabras, pero nos dedicamos y esforzamos mucho tiempo a ver una imagen o a ver un vídeo, vídeos cortos, muy directos, con mucha información en el menor tiempo posible, porque el tiempo es oro. Entonces, también nosotros procuramos en eso. Y ahí meto yo un poco también la cuña, que gracias también un poco al trabajo que hacemos conjuntamente con vosotros y demás, es que creo que para los pequeños proyectos, Sima Granada también ha sido innovador en el aspecto de que nosotros apostamos porque nuestros encuentros a partir de la pandemia tuvieron una retransmisión y demás, y tuvieron una retransmisión de calidad. Es cierto que para nosotros es un esfuerzo el que hacemos para llegar a todo el mundo, ya no solamente a través de, y gracias al acuerdo de TG7, sino también con RAF TV, el que la imagen del Sima Granada y todos sus encuentros como local, porque nos faltan recursos para poder llegar también fuera, que ojalá más pronto que tarde podamos conseguirlo, trasladar el deporte del fútbol sala a todos los rincones del mundo, porque a fin de cuentas Internet es universal. Sí, totalmente. Y al final, y también con calidad. De hecho, en alguna que otra retransmisión del Sima Granada me he encontrado mensajes de gente que nos está viendo en Portugal, México, en cualquier parte. Al final, como dices, Internet es universal y uno se puede descargar la aplicación de la Federación Andaluza de Fútbol en cualquier parte del mundo. Sí, por ejemplo, aprovecho de promo, ya que estoy aquí y demás. Claro, sí, sí. El partido de hoy es un partido muy atractivo, un partido entre semanas, no hay jornada de fútbol sala, por tanto es muy tentativo y en ello tenemos muchísimas opciones también de que hoy el partido sea visible por muchísima gente a través de la aplicación de RAF TV. Oye, Pepe, hablábamos antes de la dificultad que ha impuesto para el club la llegada de la pandemia, no solo para el club, sino para cualquier persona del mundo. Pero claro, enfocándolo en el apartado del marketing, ¿cómo es gestionar las redes sociales de un club cuando no hay nada deportivo en juego? Mira, cuando no hay nada, pues te inventas contenido, tienes que inventarte contenido y demás. Es cierto que nosotros hacemos cosas bien, pero siempre tenemos un poco ese conocimiento de que somos conscientes de que tenemos un margen de mejora muy grande. Cuando hay pandemia, tenías que estar muy, muy con la cabeza pensando qué podías ofrecer, qué podías cargar. Como te digo, teníamos a un genio como es Sergio Rodríguez que nos hace unos montajes increíbles y el club está totalmente satisfecho y contento de tenerlo involucrado en este proyecto, porque para nosotros el tener a alguien que fácilmente, rápidamente te haga cualquier montaje, la imagen que tiene el club es muy gracias a él también. Y bueno, es inventarse y montar algún vídeo de algún entrenamiento, de algún partido y demás, para también darle ese contenido al aficionado y, como digo, no acosarlo un poco o ser un poco pesado con mucho contenido, pero sí es cierto que un par de publicaciones a la semana o incluso diarias pues te permite seguir el que siga enganchado a tus redes y por consiguiente pues toda la publicidad que podemos ofrecerle de nuestros patrocinadores pues también contraprestamos también con ellos, ¿de acuerdo? O sea que es difícil porque Sí, no ha sido tampoco un año fácil porque, como decía antes, tuvimos que hacer la apuesta por la tele sí o sí, porque si no, nuestro sustento del proyecto, que son los patrocinadores, no le devolvíamos la visibilidad que con ellos habíamos adquirido el compromiso, y el retransmitir los partidos íntegramente como local pues nos daba esa posibilidad. Al final, Pepe Nacho es una persona multiuso dentro del club, porque claro, yo que lo conozco personalmente, cuando uno va al pabellón Núñez Blanca en día de partido, como responsable de marketing, no sé, pero al final allí está Pepe Nacho, que si necesitas una regleta te la trae, que si tiene que colocar algo en la portería lo hace, botellas de agua, etcétera, etcétera. Al final, eso habla muy bien de tu involucración en el club.
Sí, la verdad que estoy, como se suele decir en esa frase, yo utilizo mucho la frase y estoy en misa y repicando. Sí. Que hay que reiniciar el marcador, allí ves por mitad de pantalla a uno corriendo que el señor colegiado no ha dado con la tecla de darle al botón de reset y os ha olvidado de darle a subir el... Pero bueno, para eso también está y uno lo disfruta por mucho, aunque mañana llegara y pudiéramos tener los recursos que le diéramos un giro nuevo al proyecto y demás, uno tiene que bajar abajo porque sabe realmente lo que se cuece y lo que es necesario para que esto siga adelante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, entrando ya a la entrevista en esta temporada, Pepe, es cierto que el año no va demasiado bien en cuanto al apartado liguero, pero bueno, hoy, como decías, partido de Copa del Rey, que quién sabe si puede marcar un cambio de rumbo. Sí, a fin de cuentas está claro que la temporada no está todo bien que nos gustaría. Son muchas dificultades las que nos estamos encontrando en el aspecto deportivo, con muchas bajas y demás, incluso para hoy, pero que sí es cierto que cada día reforzamos más la toma de decisión que hicimos con la firma del convenio con Alendín, porque eso nos permite tener una plantilla mirando un poco toda la estructura, no solamente de Alendín, incluso del provincial, tener una estructura bastante amplia. Entonces, bueno, después en lo deportivo hay que competir, son 5 contra 5 en la pista y todo es posible, porque a fin de cuentas cuando uno se siente más bajo que el rival a la hora mejor técnico, táctico, lo que se dice, y no estamos en horario infantil, lo que se dice echarle lo que hay que echarle, pues eso Sí, a fin sí, de sí. cuentas, eso es lo que te hace un poco el poder equilibrar esa balanza deportiva y competir, principalmente competir. Y está claro que nosotros lo que buscamos principalmente es que el equipo sea un equipo competitivo y por eso también el bloque que se mantuvo este año es prácticamente la plantilla que finalizó la temporada pasada con 4 o 5 ajustes que se hicieron a lo sumo, pero que busca un poco ser competitiva principalmente. Y bueno, hoy eso es el torneo del caos, la Copa del Rey. Tuvimos la suerte de que la bolita en la primera ronda saliera a Sima Granada, que pasaba de ronda directamente. Nos encontramos el segundo partido de eliminatoria contra un equipo de segunda división, también un equipo cercano como es Mengíbar, el Software de Sol Mengíbar, que también no ha empezado la temporada con muy buena situación deportiva. Por tanto, a fin de cuentas, esta noche en el Núñez Blanca nos encontramos dos equipos que necesitamos Claro. sumarnos una alegría, ya sea en Copa del Rey, ya sea en Liga. Sí es cierto que este torneo para nosotros pues, no ha supuesto un impulso mediático desde que empezamos a competirlo. Todos recordaréis aquel partido de Copa del Rey frente a Jaén en el Palacio de los Deportes. Para nosotros nos marcó un antes y un después también en nuestra llegada a Granada. Y por tanto, bueno, nos lo tomamos pues como hasta ahora hemos tomado esa Copa del Rey como un torneo complementario. Ahora a lo mejor no nos suma tanto en lo deportivo como nos gustaría, pero hay que competir. Y así va a Totalmente. salir. Los chicos de Rafa van a salir a competir porque un poco ese es un poco el ADN también que tiene a priori este Sima Granada. Si te echas un poquito a la izquierda, Pepe, vemos la información completa del Aquí lo partido. Ahí tenéis. está. Cima Granada, Atlético Mengíbar, segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. He de decir que es un partido a eliminatoria única, o sea, un partido único. Quien gane hoy pasará de ronda. Esta noche a las 9 en el pabellón Núñez Blanca. Te puedes seguir en directo en el canal número 2 de la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol, pero también pueden acudir ustedes al pabellón Núñez Blanca, porque desde las 8:30 de la tarde, media hora antes del inicio del partido, estarán las puertas abiertas. Ese es otro tema del que también se encarga Pepe Nacho, de la vuelta del público al pabellón. Pues sí, había ganas porque primero los jugadores. La entrevista de la semana pasada con Kiko te lo dijo, que el aliciente de tener ese público que aunque no fuera totalmente eufórico, pero ya sentirlo, en momentos puntuales que peguen un chillillo, que animen a un jugador, que aplaudan alguna jugada y demás, pues eso directamente ya lo alicienta a ellos y demás. Por tanto, como tú indicas, animamos a todos aquellos que tengan posibilidad de acudan,
por la situación y el aforo del pabellón, pues un aforo con relativa limitación. Por tanto, las puertas, como bien ha indicado y recuerdo de nuevo, están abiertas desde las 8:30 hasta completar el aforo correspondiente de la instalación. Y sí es cierto que también el equipo os lo agradecería el apoyo en ese aspecto, sobre todo en esos momentos difíciles, un poco cuando las cosas no ruedan todo lo que a uno le gustaría, pero sí es cierto que el equipo va a intentar darlo todo y que se vea un espectáculo, que es lo que deseamos, para también enganchar a todos aquellos que no estén enganchados ahora mismo al fútbol sala, porque tú mismo lo has dicho en alguna que otra ocasión, que lo llamativo de este deporte es lo eléctrico, la velocidad, el que no hay un respiro, y eso fue lo que a mí hace muchísimos años me enganchó y me atrajo a ser un adicto de en el aspecto del trabajo y el tiempo, dedicación que le hago para tenerlo en liza en una ciudad como Granada. Te lo he dicho antes de empezar, pero que tu setup mola mucho más que el mío. No sé cómo lo has hecho, pero has conseguido poner la imagen de fondo y yo lo que tengo es un pingüino. Pero bueno. Bueno, pues ahí al principio no sabía, digo, a ver si es por aquí, por aquí. Sí, es lo que tenemos los informáticos, que con el clic y el ratón hacemos y descubrimos cualquier cosa. Y ahí vemos abajo a la izquierda el logo de Granada Digital, al que volvemos a agradecer su apoyo constante en esta sección que se emite cada miércoles en el canal de Twitch de Granada Digital. Otra cosita que me gustaría comentar contigo, Pepe, porque al final tú sabes que en este programa todo el que viene sale con un mote, así que no vas a ser menos. Nacho, no, es un mote... A mí se me había ocurrido multiuso, bueno, porque al final ya le hemos hablado. ¿Una empresa de multiuso? ¿Cómo es eso? Servicio multiuso Pepe Nacho. Mira, bueno, mira, oye, ni tan mal, ¿no? ¿A ti te gusta eso o no? Yo es un poco, sabes que hay, como decía el otro, llamándome para bien o para mal, que me llamen para lo que sea. No, de momento te quedas con multiuso. Multiuso Pepe Nacho. Multiuso Pepe Nacho. En la palestra. Sí. Y ya por ir cerrando la entrevista, otro tema que me gustaría tocar, porque desde esta misma temporada se ha incrementado el apartado social dentro del club, dentro del SIMA Granada. Se ha creado un club femenino, así que por parte, ¿cuál es el objetivo a alcanzar con ese apartado social que se ha empezado a desarrollar? Pues mira, sí es cierto que teníamos ganas de ampliar la familia, no solamente de crear nuevas secciones, de dar ese paso más en Granada, como decíamos, y nos surge un poco a partir del año pasado que estuvo colaborando con nosotros Javi Espinosa. Pues este año se lo propusimos, bueno, este año no, al final de la temporada pasada se le propuso que se incorporase al proyecto de forma 100%. Él sabíamos que una de las cosas que ponía sobre la mesa era el poder aportar un equipo o un grupo de trabajo femenino de chicas con muchas ganas de trabajar, que nosotros le podíamos ofrecer los recursos necesarios para optar a objetivos superiores, y eso es lo que hemos hecho simplemente. Está claro que se ha conformado una plantilla bastante competitiva para la categoría provincial, por tanto, por ende, ellas son conscientes de que el objetivo de este año está claramente en el ascenso a esa primera andaluza. Yo creo que finalmente se va a trabajar y se va a estar en ello, porque, ya te digo, hay una plantilla tremenda, hay un entrenador totalmente capacitado para ello y unas ganas de trabajar en pro de ese objetivo que está claro que los ves en el día a día y lo notas directamente en la sensación que te dan con el trabajo del equipo. Por tanto, bueno, el crearlo nos favorece mucho también a una relación que teníamos por ahí de colaboración con la Zubia, con el Club de la Zubia, que también es un club que trabaja 100% con una cantera y un grupo de chicas, equipos femeninos totalmente. Entonces, bueno, pues nosotros con ellos le ofrecemos un poco el tener también un referente, aunque actualmente ellas tienen equipo también en Andaluza y demás, pues nosotros un poco el trabajo es poco a poco ir trabajando para
este año objetivo Primera Andaluza y si en caso, en el momento que se consiga, pues trabajar para intentar darle más recursos al proyecto y conformar una plantilla que no se pone techo, porque a fin de cuentas siempre en lo deportivo tienes que tener un objetivo, porque si no te quedas en una peña y vas semanalmente a echar un rato. Por tanto, bueno, interesante, estamos muy ilusionados con ellas porque son un grupo de jugadoras que tienen muchas ganas de trabajar, así que bien, muy contentos. Sí, Ya nos pero plantearemos también. al final, Pepe, como te decía, Sima Granada, la primera plantilla en segunda división B, acuerdo de filialidad con el Futsal Alendín, en tercera división se crea la sección femenina, como nos estás contando, pero al mismo tiempo se genera un cuarto equipo que es el juvenil, que de buenas a primeras te lo encuentras en categoría nacional. Sí, al fin y al cabo es poner diferentes, como yo digo, diferentes patas al proyecto para hacer un proyecto sólido. Está claro que en el aspecto masculino tenemos una estructura totalmente en donde un jugador que ya viene destacando en Alendín pasa directamente, en Alendín o cualquier otro equipo de la provincia, ¿de acuerdo? Pasa directamente a un juvenil nacional porque se nos ofreció la posibilidad de entrar en división nacional, división de honor de juvenil y la aceptamos, se está trabajando bastante bien con ellos, tenemos un equipo provincial en donde un poco aquellos jugadores que vamos conociendo y demás pueden ir trabajando, tienen un equipo de tercera en el cual pueden ver y exigirle la competición, el nivel para ver si está capacitado cualquier jugador y después ya está el primer equipo, por tanto que ahí ya es un poco la eclosión de ese jugador que viene mostrando una trayectoria deportiva con una calidad y una competitividad que puede demostrar en ese equipo de segunda. Y por tanto, se construye en sí una estructura totalmente para que un jugador de Granada pueda disfrutar durante muchos años y tener su eclosión deportiva en el equipo de segunda B y con miras posiblemente a más corto que más antes que tarde, como queremos en categoría superior. Por tanto, en el femenino sucede algo así. En el femenino hemos tenido en Granada unos equipos, hemos tenido un mogollón de equipos en segunda división, hemos tenido proyectos en su momento incluso para poder ascender a primera y demás, pero por falta de recursos y demás no se ha podido lograr y queremos un poco retomar con ese equipo femenino todo el nivel que había de fútbol sala en Granada. Yo así a bote pronto tengo muy cerca el Deportivo Loja que tuvo que abandonar la categoría pues, por una serie de circunstancias, un Monachil que descendió recientemente también de segunda. Actualmente tenemos un proyecto como el de Alama, con un Javi Castañeda que conozco bien de mis años de Villanueva y que sé que es un trabajo brutal, puesto que va desde un pueblo. Por tanto, un poco con la sección femenina, como decía y me preguntaba, es también el dar un pasito más, el poner una pieza más en el fútbol sala femenino en Granada para poder volver a construir lo que hemos tenido y nunca sabes si poder darle ese empujón suficiente que necesita para que llegue a cuotas mayores. Y por si esto fuera poco, llega Sima Granada y te saca un equipo con gente que sufre, por desgracia, de una disminución auditiva. Es que no lo quiero denominar tal cual, pero tú me entiendes. Sí, bueno, estamos ahí un poco colaborando con ellos para intentar darle un poco de visibilidad y demás. Y bueno, con ciertas dificultades porque hay que también tener, son gente en las cuales pues tienen, a veces les faltaba esa visibilidad, ¿vale? Y nosotros pues pusimos a su disposición el club para un poco dar la visibilidad correspondiente y sumarles los recursos propios para poder que dieran ese paso. Pero bueno, ahí estamos poco a poco, porque las cosas de Palacio van despacio y para construye despacio, porque si no, se destruye muy rápidamente. Lo que sí está claro es que se está haciendo un trabajazo absoluto en Sima Granada y como miembro del Departamento de Comunicación estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia
porque lo es una auténtica familia. Una vez que tú entras dentro del club y conoces a la gente, se ve la unión, se ve la unión a la vista, a la legua. Son muchas horas de trabajo codo con Sí. codo, por tanto eso también te hace cada uno tenemos nuestra forma de ser y demás, pero nos aúna a un único proyecto, nos aúna a este deporte y como decía, como hablabas el otro día con Kiko y demás con el tema de las horas de viaje, pues eso te hace que en cualquier plantilla, en cualquier proyecto, cuando le dedicas tantas horas, pues a fin de cuentas acabas formando una familia. Al final, hablando de ese viaje, cuando charlaba con Kiko, permíteme que lo saque a la luz pública, cuando charlaba con Kiko, terminó el programa, le preguntaba cuál es la mayor dificultad de un viaje tan largo o qué suele hacer para entretenerse. Algo así era la pregunta, no la recuerdo bien exactamente. Sí. Y me encuentro un tweet de Penacho diciendo que la mayor dificultad es aguantarte a ti. Y yo te decía, ¿pero por qué? Así que porque te traslado la pregunta. Dentro de las funciones que tenemos el Presi y yo, pues lo que hacemos es que en los viajes somos los encargados de conducir las furgonetas que nos facilita uno de nuestros patrocinadores, Motor 2 y Mica Motor, para hacer los desplazamientos, porque sí es cierto que el tiempo que empleamos en los desplazamientos cuando lo hacemos con ese tipo de vehículos pues es mucho menor que si utilizásemos autobús, y a nivel de presupuesto pues por ende también optimizamos, que hay que optimizar todos los recursos que disponemos. ¿Es el conductor el que elige la música o no? No, yo ahí les doy totalmente pie a ellos para que el que quiera elija, y al final DJ José Ángel que acaba ahí poniendo un poco también. ¿Qué te suele poner? De todo un poco, te sorprende. José Ángel, para que la gente lo sepa, el aguacate de Motril, recuerda. Correcto, ese mote eso me gustó, el aguacate de Motril, el aguacate, promocionando también Sabor Granada, para que también haciendo promoción esto un poco, que también creo que estaba por aquí Diputación, o sea que para todos, tenemos para todos. O sea que te pone un poco de todo, ¿no? De todo, reggaetón, bachata, lo que sea, sí, ¿no? o nos pone algún programa hablando de fútbol sala, eso es algo que está claro que hay de todo, sobre todo estos ahora que tenemos un par de viajes, hemos tenido consecutivos a Murcia, que son 3 horas y poco de viaje, dan para mucho. Ahora, también me faltó decir que en muchos viajes para allá parece que viajo solo, porque cuando salimos a las 7 de la mañana, miro por el espejo retrovisor y están todos con el cuello allí haciendo un aquaplaning. O sea que... ¿La vuelta también conduces tú? También. O sea difícil, ¿no? La vuelta sí se hará difícil. No, así cuando llega a casa eso no necesita ni anestesia, te queda listo de papeles. Sí, me lo imagino. Y porque luego llega allí y encima tú muchas veces soy el delegado fuera, por tanto te dicen, no me has contestado al WhatsApp, no me has dicho esto ni lo otro. A ti cuando me has preguntado, digo, pues perdona, pero es que no me da tiempo a más. Pero se hacen entretenidos los viajes, ¿no? No, los fines de semana se hacen cortísimos. El fin de semana, cuando te quieres dar cuenta, ya estás programando el despertador del lunes. O sea que es un poco, pero bueno, es lo que elige uno y de lo que disfruta uno también en su tiempo libre. Por cerrar, Pepe, recordamos esta misma noche, segunda ronda eliminatoria Copa del Rey, Sima Granada Atlético Mengíbar a las 9 de la noche. En el pabellón Núñez Blanca, en el Zaidín, 8:30, apertura de puertas hasta completar aforo. Y si no, pues se puede seguir por el canal número 2 de la aplicación móvil de la Federación Andaluza de Fútbol. Y este fin de semana el SIMA repite en casa también, aprovecho para comentarlo, porque recibimos el sábado, 6:30 de la tarde, sábado 30 de octubre, al Jaén Paraíso Interior B. También se podrá ver en la aplicación móvil de la Federación Andaluza de Fútbol y en TG7, que será otro partido muy complicado al que también podrá acudir el público, lógicamente. Desde las 18:00, puertas abiertas para todos aquellos aficionados que quieran pasarse por el pabellón del Zaidín y disfrutar, como digo, y esperemos disfrutar del mejor fútbol sala de Granada. Así que doble partido en casa, miércoles y sábado. El de hoy, bueno, es complicado porque Sima Granada llega con muchísimas bajas. De hecho, hoy se ha publicado en diversos medios de comunicación, 5 bajas seguras, 2 dudas. Así que será un partido complicado, pero bueno,
oportunidad única para ver a la gente más joven. Tendrán que demostrar un poco que están dentro de la estructura de un club que les brinda la oportunidad de enfrentarse como hoy a un torneo del CAO como es el de la Copa del Rey y ante un rival de mayor categoría. Por tanto, una prueba más en este camino. Pues Pepe Nacho, muchísimas gracias, directivo y responsable del marketing del CIMA Granada. Ha sido un placer. A ti, Ricardo, y a Granada Digital por ofrecernos este espacio de difusión del fútbol sala y de este proyecto como es el del CIMA Granada. ¿Al final ha sido para tanto? No, se ha hecho cortito. Yo me quería hacer un intermedio y seguimos, ¿no? No, yo sí que te iba a preguntar como última cuestión, que nos dejes ver el fondo verdadero. Aquí. Ah, el verdadero. El verdadero, sí. Esto es más difícil, esto me ha puesto más difícil. Esto tengo que desconectar y volver a conectar, compartir. Vamos a ver porque tengo curiosidad. ¿Cómo será el fondo donde está ubicado el bueno de Pepe Nacho? Estoy en casa, en la habitación, escondido. Compartir pantalla, reacciones. No, tengo que salir y volver a entrar. Nada, no haces nada, lo dejamos. Luego te mando un WhatsApp con el fondo verdadero. Un abrazo, Pepe. Caballero, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes les digo que volvemos el próximo miércoles con más invitados de CIMA Granada. Un placer, hasta luego. Hasta luego.